El modelo noruego se refiere comúnmente a las políticas económicas y sociales aplicadas por el gobierno noruego. Hoy en día, se cree ampliamente que este modelo es un milagro económico que combina el capitalismo libre mercado con un rico estado del bienestar, altos estándares de vida y negociaciones laborales colectivas a nivel nacional. Algo así como un paraíso en la tierra. Noruega, con una población de 5,3 millones de personas con una extensión de 625.217 kilómetros cuadrados, mantiene una muy baja densidad de población, 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Noruega ocupa la mitad occidental de la península escandinava y casi la mitad de los habitantes del país viven en el extremo sur, en la región alrededor de Oslo, la capital. Aproximadamente 2/3 de Noruega son montañosos, famosos son sus profundos fiordos glaciares, y tiene unas 50.000 islas. Ocupa uno de los primeros lugares en los indicadores del nivel de vida y lo mismo en otros como esperanza de vida, educación y sistemas de salud en el mundo. Y como tal es considerado por la mayoría de los economistas como el principal modelo escandinavo en economía. Sin embargo, este idílico milagro económico tiene un ingrediente líquido no tan secreto. Ingrediente que también poseen muchos países latinoamericanos, pero estos carecen de la capacidad de sus gobernantes para hacer realidad nuestros sueños. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré del milagro noruego, que más que una industria o recurso en concreto, es la capacidad de sus gobernantes y políticos en velar por el futuro de la nación, buscando la forma de sacar el máximo rédito posible a su industria petrolera. Les hablaré de su estructura social y económica, un poco de historia y de por qué es una de las grandes potencias a tener en cuenta. Noruega es un buen espejo donde mirarnos a pesar del creciente nacionalismo. Sin más introducción, empecemos. El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y en el caso de Noruega, en el 2019, fue de casi $76.000 o lo que es lo mismo 67.370 euros. Esta cifra evidencia que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ocupa el puesto número 6 entre 196 países del ranking del PIB per cápita. También es significativo que el salario medio de sus habitantes esté entre los más altos del mundo, pero esto va de la mano con que el costo de la vida también sea muy alto. Noruega es un país muy equilibrado y no se encontrarán grandes fortunas, no hay muchos ricos, pero tampoco pobres. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los noruegos son los que mejor calidad de vida tienen en el mundo. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Noruega ha sido de 84 puntos, así pues se encuentra entre los países con menos corrupción del mundo, o al menos así lo creen los noruegos. Si piensan trabajar en Noruega, deben saber que la mayoría de la población es altamente calificada, lo que supone una dura competencia en el mercado laboral. Los noruegos tienen redes profesionales bien desarrolladas y los empleadores prefieren contratar a personas de origen noruego, lo que dificulta la contratación de extranjeros, especialmente cuando no hablan el idioma. La historia de los países escandinavos ha sido una sola varias veces. En el siglo XIV, Noruega se unió a Dinamarca y Suecia. Suecia se separó en 1523, pero en 1813 las fuerzas suecas invadieron Dinamarca, que finalmente se vio obligada a entregar Noruega a Suecia. Pero en mayo de 1814 la Asamblea Noruega había elaborado una constitución y elegido a su rey. En julio de 1814 los suecos invadieron Noruega. El rey renunció y los noruegos aceptaron al rey sueco. Aunque el rey sueco controlaba los asuntos exteriores, a Noruega se les permitía una considerable autonomía. Económicamente las cosas mejoraron a partir de la década de 1840. A finales del siglo XIX la agricultura noruega y su industria maderera florecieron. La flota mercante noruega creció rápidamente y para fines de siglo era la tercera más grande del mundo después de los estadounidenses y británicos. La población de Noruega también creció rápidamente en el siglo XIX, así como el nacionalismo. Y después de muchos ires y venires, el 13 de agosto de 1905 los noruegos votaron en un referéndum y aprobaron abrumadoramente la independencia de Suecia. Se celebraron negociaciones con los suecos y se llegó a un acuerdo el 23 de septiembre de 1905. El rey sueco renunció formalmente a todo derecho al trono noruego el 26 de octubre de 1905. En las décadas de 1920 y 1930 el desempleo era alto en Noruega. Sin embargo, la depresión de la década de 1930 fue menos grave en Noruega
Noruega que en muchas partes de Europa. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Noruega permaneció neutral. Sin embargo, el 9 de abril de 1940 los alemanes invadieron Noruega. La flota mercante noruega huyó a Reino Unido y sus buques mercantes fueron de gran ayuda para el Reino Unido, aunque la mitad de ellos fueron hundidos durante la guerra. Después de 1945, Noruega abandonó la política de neutralidad y en 1949 se unió a la OTAN. De hecho, el actual secretario general de la alianza es el ex primer ministro noruego, Jens Stoltenberg. Noruega pronto se recuperó de la guerra y las décadas de 1950, 60 y 70 fueron años de prosperidad. Había pleno empleo. En la década de 1970, Noruega comenzó a explotar vastas reservas de petróleo y gas que se descubrieron en el Mar del Norte. En 1972, los noruegos votaron para no unirse al mercado común, precursor de la Unión Europea. En 1994, el electorado noruego votó en contra de unirse a la Unión Europea en otro referéndum. La razón principal es que la historia de Noruega como país independiente es relativamente nueva y no desean ceder parte de su soberanía a Bruselas, aunque el país forma parte del acuerdo Schengen y del mercado común. En realidad, Noruega obtiene gran parte de su crecimiento económico moderno y de su conocido sistema de bienestar de su industria del petróleo y el gas, en lugar de su sistema tributario, política migratoria o negociaciones laborales sindicales, como afirman muchos partidarios del modelo noruego, con lo cual no es realmente un modelo replicable. El petróleo crudo se descubrió en la plataforma continental de Noruega en 1969 y sin duda ha tenido un gran impacto en la economía y los niveles de vida del país. La industria petrolera es esencial para la economía de Noruega y la compañía petrolera local Equinor, anteriormente Statoil, se encuentra entre las 50 más grandes del mundo. Para que se hagan una idea, es más grande que Nestlé, BMW o Boeing. El surgimiento de Noruega como país exportador de petróleo ha planteado una serie de problemas para las políticas económicas y sociales del país. Como los precios del crudo han tenido grandes fluctuaciones recientemente, está claro que Noruega ha sufrido lo que solía ser reconocido en las teorías económicas como enfermedad holandesa. Una dependencia excesiva de una industria, en este caso el sector de petróleo y gas. La fuerte caída de los precios del petróleo desde el 2014 fue un recordatorio de la exposición incontrolada de Noruega a los riesgos externos, lo que llevó al país a buscar fortalecer otros sectores productivos. La agricultura representa apenas el 1,9% del PIB y emplea al 2% de la fuerza laboral. Por eso, los subsidios agrícolas son muy significativos. La pesca es una actividad importante, ya que Noruega es el segundo mayor exportador de mariscos del mundo después de China. La industria emplea un poco menos del 20% de la fuerza laboral y representa el 32% del PIB. Su participación comenzó a aumentar a partir del 2017, después de años de declive constante. La economía de Noruega depende de sus recursos naturales y fuentes de energía: petróleo, gas, energía hidráulica, bosques y minerales. Las rentas del petróleo, que alguna vez dominaron el PIB, ahora proporcionan menos del 4%, ya que está muy por debajo de su nivel máximo del 2000. La construcción naval, los metales, la pulpa de madera y el papel, la industria química, la maquinaria y los equipos eléctricos constituyen las principales industrias manufactureras. Noruega también tiene una de las flotas más grandes y modernas del mundo. El sector de servicios está altamente desarrollado, emplea a casi el 80% de la población y representa el 56,8% del PIB. Hoy en día, muchos noruegos viven de los generosos beneficios que se derivan de los altos impuestos y la riqueza petrolera, y con eso una parte considerable de la fuerza laboral está efectivamente empleada. Mientras en nuestros países los políticos se roban el dinero ganado por nuestros recursos naturales, en Noruega decidieron pensar en el futuro de su pueblo. En 1969, uno de los mayores yacimientos de petróleo en alta mar del mundo fue encontrado en Noruega. De repente se encontraron con mucho petróleo que poder vender y la economía del país creció sustancialmente. Al principio se decidió que los ingresos del petróleo y de gas debían utilizarse a un ritmo prudente para no crear un desequilibrio en la economía. Y en 1990 el Parlamento noruego aprobó la ley del Fondo de Pensiones del Gobierno para garantizar este fin, y la ley dio como resultado el Fondo Global de Pensiones del Gobierno. Y la primera corona se puso en el fondo en 1996 y se decidió que el fondo solo debería invertirse en el extranjero. Noruega sin duda se merece una ovación al ritmo del heavy metal.
El Fondo Global de Pensiones del Gobierno, valorado en más de 1,14 billones de dólares a finales del 2019, se estableció después de que se encontrara petróleo en el Mar del Norte en 1969. El fondo fue creado para proteger a la economía nacional de las fluctuaciones en los ingresos del petróleo. También hay una reserva financiera y un fondo generacional para que la población actual, como las generaciones futuras, puedan beneficiarse de la riqueza petrolera. Los ingresos del crudo noruego han significado mucho para el país, pero creen que un día el petróleo empezará su declive y ellos han querido prepararse. El objetivo del Fondo del Petróleo es garantizar un gasto responsable, pensar a largo plazo y por lo tanto asegurar el futuro de la economía noruega. ¿Cómo funciona el fondo? Los ingresos de Noruega del negocio petrolero se transfieren al fondo petrolero. Sin embargo, las transferencias representan menos de la mitad del valor total del fondo, puesto que se realizan inversiones responsables en acciones y bienes raíces. El fondo petrolero es ahora uno de los fondos más grandes del mundo y posee casi el 1,5% de todas las compañías que cotizan en bolsa en el planeta. Esto significa que Noruega posee participaciones en aproximadamente 9.000 compañías en todo el mundo que cada año dan dividendos. Además, el fondo posee cientos de edificios en las ciudades más grandes del mundo, lo que da ingresos por alquileres. El fondo también recibe ingresos por intereses estables de préstamos a países y empresas. Al distribuir las inversiones un poco por todas partes, el gobierno noruego ha reducido el riesgo de que el fondo pierda dinero. Cada año, el gobierno puede utilizar parte del fondo para financiar el presupuesto estatal. Hoy, esto representa aproximadamente una quinta parte del presupuesto estatal total. Existe un amplio acuerdo político sobre cómo se debe gestionar el fondo y para eso los políticos han acordado la llamada regla de acción, que garantiza que no se pueda gastar más de lo que se espera que rinde el fondo. ¡Qué maravilla de país! ¿Cómo es ser padre en Noruega? Cada año grandes cantidades de dinero se transfieren por parte del gobierno a las familias con hijos, prestaciones parentales, prestaciones infantiles y prestaciones en efectivo para los padres de bebés que se les entrega al momento del nacimiento. En la mayoría de los casos, los padres comparten un periodo de 49 semanas como permiso de paternidad. Y no está de más decir que después del nacimiento se reservan 10 semanas pagas para cada uno de los padres. Y si la madre no trabajara, recibiría un monto único como ayuda. Pero en realidad los padres reciben más dinero ya que existe el beneficio por hijo que se paga a partir del mes posterior al nacimiento y hasta el mes en el que el niño cumple 18 años, esto para cada hijo de la familia, y ronda los $1.000 al mes. Sin embargo, ir a Noruega a tener hijos es algo que muchos extranjeros deben replantearse, ya que no hay nada a lo que se le tema más que al equivalente a los servicios sociales que se encargan del bienestar infantil. Y es que deben saber que los castigos de cualquier tipo, por mínimos que sea, están prohibidos. La chancla, una nalgada, una palmada, un bofetón, los puede llevar a la cárcel. Ya no hablemos del cable, la correa o la vara, con los que nuestros padres nos acariciaban cuando nos portábamos mal. Y ante la mínima duda de la capacidad de los padres para cuidar de sus bendiciones, estos pueden perder la custodia de sus hijos. Ha habido muchos casos cuando el gobierno le quita los hijos a sus padres, haciendo lo que se conoce como defensor del niño. Y esto lo hace sin la más mínima compasión. Por cierto, ¿cómo los castigaban ustedes? Déjenme saberlo en los comentarios. La escolaridad obligatoria en Noruega es de 10 años y es bastante buena. Basta con decir que Noruega ocupa la posición 19 en el ranking de PISA, que es el programa de evaluación de estudiantes internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El gobierno ha priorizado la educación como un medio para diversificar su economía y fomentar un crecimiento más alto e inclusivo. Proveer materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, junto con habilidades vocacionales empresariales. Después de experimentar 2 años de recesión económica, más que nada por la caída de los precios del petróleo, la economía noruega se recuperó. Según las previsiones actualizadas del FMI del 14 de abril del 2020, debido al estallido de la pandemia se espera que el crecimiento del PIB caiga un 6,3% en el 2020 y aumente un 2,9% en el 2021. Las perspectivas para la economía noruega han cambiado completamente en poco tiempo. La pandemia ha significado que la economía noruega está experimentando una recesión que probablemente durará varios años. Una política fiscal altamente expansiva que significa un aumento en los impuestos, tasas de interés más bajas, la depreciación de la corona frente a la caída de los salarios reales, están amortiguando los efectos en el mercado laboral. Es probable que Noruega vea una recuperación económica antes que otros países, debido al mayor margen de maniobrabilidad.
Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre el curso futuro de la pandemia y es posible que algunas medidas de prevención deban continuar por mucho más tiempo de lo que el gobierno ha previsto. En tal escenario es probable que la recesión de la economía sea más severa y dure más. La cifra de desempleo por la pandemia ha llegado al 10,2% de la fuerza laboral. Se espera que el promedio anual en el 2020 sea un poco menor y luego siga disminuyendo hasta que en el 2023 alcance el nivel prepandemia. Estos niveles de desempleo son los más altos que se han tenido en el país desde la crisis a principios de la década de 1990. Hagan el bien sin mirar a quién, como los gobernantes y políticos noruegos que, sin ser un país comunista, han pensado en aprovechar los recursos en el beneficio de todo un país, diversificando y buscando los mejores réditos para asegurar el futuro de la nación. Miro algún país de nuestro entorno con unas reservas tremendas y veo cómo está a nivel económico y social, y me quedo más helado que los vikingos. Seguiremos repasando otros países escandinavos, pues aunque en ellos no esté la salvación, sí que son unos buenos ejemplos a seguir en muchos aspectos. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.